Existe una semilla diminuta que ha sido venerada desde tiempos antiguos por su poder para sanar, nutrir y revitalizar el cuerpo. Se ve insignificante, pero ha sido venerada por civilizaciones ancestrales, redescubierta por la ciencia moderna y celebrada por expertos en nutrición. Esa semilla es la chía. Y lo que puede hacer por tu cuerpo va mucho más allá de lo que imaginas. Si alguna vez pensaste que los superalimentos eran una moda pasajera, es hora de mirar más de cerca lo que la chía tiene reservado para ti. La historia de la chía es tan antigua como poderosa. Originaria de América Central, especialmente de regiones de México y Guatemala, esta semilla fue uno de los alimentos base para los aztecas y mayas. De hecho, su nombre viene del náhuatl chan, que significa aceitoso, y era considerada más valiosa que el oro por su capacidad de brindar energía, resistencia y fuerza. Los guerreros la consumían antes de las batallas y los mensajeros la llevaban como única fuente de alimento en largas travesías. Lo sorprendente es que, siglos después, sus beneficios siguen asombrando al mundo moderno. Primero, es importante aclarar una duda común: ¿la chía es una hortaliza? No. Aunque muchas personas la asocian con vegetales o verduras por su apariencia en ciertas presentaciones, la chía no es una hortaliza. Proviene de una planta herbácea llamada Salvia hispanica, pariente de la menta, que pertenece a la familia de las lamiáceas. Lo que se consume no es la planta en sí, sino sus semillas, que tienen un perfil nutricional excepcional y una versatilidad única. Ahora bien, ¿por qué se le atribuyen propiedades casi milagrosas? Porque su composición es simplemente extraordinaria. La semilla de chía contiene una combinación rara de nutrientes esenciales. Por cada cucharada, estás recibiendo proteínas vegetales completas, es decir, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y no puede producir por sí solo. Además, tiene una cantidad de fibra que supera ampliamente a muchos otros alimentos vegetales, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal, mejorar la digestión y generar saciedad. Su fibra también cumple un papel fundamental. 2 cucharadas de chía pueden aportar hasta 10 gramos de fibra, lo que favorece la salud digestiva, mejora el tránsito intestinal y promueve la sensación de saciedad, ayudando así a controlar el peso sin necesidad de hacer dietas restrictivas. Además, su capacidad de absorber líquido y formar un gel mucilaginoso ayuda a regular la liberación de glucosa en la sangre, lo cual es especialmente beneficioso para personas con diabetes o con riesgo de padecerla. Pero eso es solo el principio. Uno de los principales atributos de la chía es su alto contenido de ácidos grasos omega 3, en forma de ácido alfa-linolénico, ALA. Este tipo de grasa es antiinflamatoria y tiene efectos protectores para el corazón, el cerebro y las articulaciones. Incorporar chía a la alimentación puede ayudar a reducir el colesterol malo, estabilizar la presión arterial y prevenir enfermedades cardiovasculares. Y todo eso sin necesidad de suplementos ni medicamentos. El valor curativo de la chía también se refleja en su capacidad para equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Gracias a su contenido en fibra soluble y su capacidad para formar un gel al hidratarse, ralentiza la digestión de los carbohidratos, lo que evita picos de glucosa y mantiene la energía estable por más tiempo. Esto la convierte en una aliada natural para quienes buscan prevenir o controlar la diabetes tipo 2. Además, la chía es una excelente fuente de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir el daño que causan los radicales libres en el cuerpo, retrasando el envejecimiento celular, fortaleciendo el sistema inmunológico y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Lo notable es que, a diferencia de muchos otros alimentos, los antioxidantes en la chía no se pierden fácilmente con el paso del tiempo o la exposición al aire, lo que garantiza su potencia incluso cuando la semilla ha sido almacenada durante meses. Respecto a sus variedades, la más común y cultivada es la Salvia hispánica, pero también existe una especie menos conocida llamada Salvia columbariae, conocida como chía dorada o chía del desierto, que crece principalmente en regiones del suroeste de Estados Unidos y México.
La diferencia más visible está en el color. Las semillas pueden ser negras, blancas o doradas. Las negras son las más comunes y suelen tener un poco más de antioxidantes. Las blancas, por otro lado, tienden a tener una concentración ligeramente mayor de proteínas. Sin embargo, nutricionalmente, las diferencias entre ambas son mínimas y pueden usarse indistintamente. En distintas regiones del mundo, la chía recibe nombres variados. En México y gran parte de América Latina se le conoce simplemente como chía. En algunos países europeos es llamada chia seed en inglés o grains de chía en francés. Su expansión global ha sido tan grande que ya no es extraño encontrarla en mercados de Asia, África y Oceanía, donde se la integra cada vez más en la alimentación cotidiana. Pero para aprovechar al máximo todos sus nutrientes, no basta con consumirla de cualquier forma. Hay formas de potenciar sus beneficios. Lo ideal es hidratarla antes de consumirla. Al entrar en contacto con agua o cualquier líquido, la chía forma un gel natural rico en mucílagos, una fibra soluble que mejora la digestión y promueve la salud intestinal. También se puede mezclar con frutas ricas en vitamina C, como el kiwi, la naranja o el limón, para aumentar la absorción del hierro vegetal que contiene. Otro consejo práctico es combinarla con alimentos ricos en vitamina A o E, como el aguacate o los frutos secos, lo que potencia la acción antioxidante y antiinflamatoria del omega 3. Y si te estás preguntando si hay un límite para consumirla, la respuesta es sí, como con todo alimento. Aunque es muy segura, lo recomendable es no exceder las 2 cucharadas al día, especialmente al inicio, para evitar efectos como distensión abdominal o malestar digestivo en personas sensibles a la fibra. Lo más admirable de la chía es que no solo es poderosa en términos nutricionales, sino también práctica. No necesita cocción, se adapta a todo tipo de platos, desde batidos hasta panes o yogures, y tiene un sabor neutro que no interfiere con otras combinaciones. Esto la convierte en una opción ideal para enriquecer la dieta diaria sin esfuerzo. Pero más allá de sus beneficios físicos, incluir chía en la alimentación representa también una elección consciente. Es una fuente vegetal, sostenible, de bajo impacto ambiental y altamente biodisponible. En un mundo donde la salud y el bienestar son cada vez más urgentes, volver a estos alimentos ancestrales puede ser el camino más directo para recuperar el equilibrio que muchas veces se pierde entre el estrés, la comida procesada y la prisa. Entonces, si alguna vez dudas de si algo tan pequeño puede marcar una gran diferencia, solo recuerda lo que los antiguos ya sabían y la ciencia ahora confirma: la chía no es solo una semilla, es una fuente de vida concentrada, esperando ser redescubierta en cada cucharada. Y ahora que ya sabes todo lo que la chía puede hacer por tu salud, ¿te animas a incluirla en tu día a día? Recuerda que a veces, un pequeño cambio puede ser el inicio de una gran transformación. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para seguir recibiendo información que nutre tu cuerpo y tu mente. Y cuéntame en los comentarios. ¿Ya consumes chía? ¿Cómo la usas tú o en qué receta te gustaría probarla? Nos vemos en el próximo video, donde seguimos descubriendo juntos los secretos de una vida saludable y natural.